Buenos días a todos, ya vamos a iniciar y esperamos que vayan llegando los demás, pero empecemos a trabajar para ir avanzando en el tema que nos espera hoy. Recordemos que habíamos planteado el último Profe, ejercicio. no se le escucha nada. ¿No se escucha nada? Déjeme ya un minuto. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, recordemos que teníamos planteado un ejercicio, al cual hicimos un taller ayer, y el tema fundamental es el de eh, cómo identificar datos atípicos mediante dos herramientas, una que se llama en general la estadística exploratoria, pero dos herramientas, diagrama de tallos y hojas y el diagrama de caja. Son dos herramientas fundamentales para, digamos, en la estadística como dato previo o como herramienta previa para poder depurar la información. Es una especie de auditoría de datos. Con eso nos damos cuenta si los datos con los que vamos a trabajar son los apropiados o no. Se dice en términos generales que lo que se quiere hallar son datos atípicos, o sea, aquellos datos que no están acordes con toda la información que se está suministrando. Por algún motivo. Puede ser porque se digitó mal la información. Muchas veces escribe uno y mete el dedo mal en el computador y digita mal la información. O la otra es que realmente el dato sí pertenezca a ese conjunto de datos, pero no es lo normal. Les ponía el ejemplo con el caso de la edad. En un grupo normal de estudiantes uno esperaría encontrar en diurno estudiantes si están tercero o cuarto semestre, digamos de los 17 a los 25, 26 años. 30, 35 podría ser todavía normal, pero si encuentra uno un dato de 50, 60, 70 años, ya empezaría uno a dudar de qué pasó con esa información. Entonces eso es lo que hace realmente la estadística exploratoria. Empezar a revisar los conceptos de datos atípicos. En caso de que aparezcan datos atípicos, pues lo más recomendable es eliminar esos datos atípicos de la información, a no ser que sean exclusivamente necesarios. Eso ya es una decisión que se debe tomar en el momento que se esté procesando la información. Algunos me enviaron en los ejercicios, realmente 3 estudiantes me enviaron los ejercicios. En términos generales, digamos que está bien el concepto. Vamos a revisar un poco cuáles variantes se pueden hacer sobre... Profe, eh, había que enviárselo. sí, claro, la idea era que me lo enviaran para ir acumulando, o si no, de todos modos hoy terminamos y hacemos el otro ejercicio y me lo están enviando. A los dos. Sí, sí, me envían de una vez el Ah, mismo bueno. archivo para que vayamos revisando. Recordemos que lo que hemos dicho es que todo lo que se haga de trabajo de clase vaya quedando como taller, como evidencia, y eso hace parte, es componente de la nota del parcial, lo que habíamos acordado en actas de concertación, un porcentaje de talleres, otro porcentaje de exámenes. Entonces, pues lo que hagamos en clase, como cada uno está trabajando en su computador y haciendo el ejercicio en Excel, pues tiene la oportunidad de que le quede una vez listo para enviarlo. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a revisar en términos generales el ejercicio. Lo voy a hacer pausado para si alguno todavía tiene dudas, y voy a hacer las variaciones del caso. Voy a compartirle la pantalla. Un minuto, busco por acá para compartirles esta pantalla. A ver, acá. Bueno, nos referíamos a este ejercicio de ayer. Ya está la pantalla compartiéndose, ¿cierto? Bueno, nos referíamos a este ejercicio que corresponde a las estaturas de un grupo de estudiantes. Exactamente tenemos acá 91 datos. ¿Por qué me quedó 91? Son 13,
Sí, 91 datos tenemos ahí en ese conjunto de datos. Entonces, lo que queremos hacer es primero organizar, que están llegando por acá más, entonces me toca autorizarles ingreso. Listo. Bueno. Entonces, lo que queremos es revisar este conjunto de datos, hacer el diagrama de tallos y hojas, construir, identificar si hay datos atípicos y construir el diagrama de caja. Y se puede hacer toda la estadística descriptiva. Yo puedo calcular media, mediana, moda, todas las medidas de dispersión, todas las medidas de posición, incluso asimetría. Entonces voy a organizar estos datos, voy a ordenarlos para empezar el trabajo y lo voy a hacer relativamente rápido, pero quiero mostrarles que hay variantes. Como en toda la parte estadística, esto nos permite siempre trabajar de diferentes formas, todo depende de qué queremos analizar. Una de las características que hay en la estadística es precisamente eso, hay que tener mucho cuidado en el análisis de información porque muchas veces se pueden hacer procesos de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Ese es parte fundamental del análisis de los datos, ver desde qué punto de vista se ha trabajado determinado análisis. Vemos permanentemente, por ejemplo, cómo el gobierno y la información que da el DANE muchas veces no coincide, como temas de desempleo. Pues todo depende de la conveniencia. Para el gobierno, desde el punto de vista, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Planeación, lo que le interesa es que haya un índice de desempleo bajo, y entonces no es que maquillen la información, sino que pueden utilizar metodologías diferentes y esas metodologías posiblemente den una variación pequeña. Más adelante que empecemos a trabajar los índices y números de series, se van a dar cuenta que hay varios tipos de metodologías, todas válidas, y cada una muestra un valor diferente, no siempre coinciden todas en un mismo valor. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces vamos a ordenar primero este conjunto de datos. Una vez ordenados, identificamos el dato mínimo y el dato máximo. Ya lo tenemos. El dato mínimo aquí está, 1.54, y el dato máximo está acá como 1.90. Entonces ya tenemos el conjunto de datos mínimo y máximo 1.90. Eso lo identificamos siempre. Recordemos que cuando hicimos las tablas de distribución también es lo primero que calculábamos para poder calcular el rango. Ese rango me va a dar una noción de qué tan amplio va a ser mi conjunto de datos. Entonces dijimos que el mínimo es 1.54, el máximo 1.90, lo voy a trasladar por acá para que me quede más fácil hacer el cálculo. Bueno, la decisión de los tallos. Aquí puedo hacer dos cosas. Si cuando quiero construir mi diagrama de tallos y hojas me queda, por ejemplo, muy pequeño, así como este que tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 clases, yo podría presentar la misma información con el doble de tallos. Voy a mostrarles en primer lugar un ejemplo corto con los primeros datos. Si lo quiero dejar así, entonces voy a tomar como tallos el primer decimal, o sea 1.5, 1.6, y como el máximo 1.90, entonces llegamos hasta 1.9. Las hojas entonces sería, el primero que aparece es 1.54, luego hay 3.57. Recuerde que voy escribiendo la totalidad de los datos. 3.57. Voy organizando esta información. Luego, ¿qué sigue? Sigue un 59. Y con eso terminaríamos la serie entre 1.50 y 1.60. Mire cuál sería la variante. Les voy a mostrar aquí abajo. La variante podría ser la siguiente. Yo podría repetir el
los tallos. Entonces 2 veces 1,5, 2 veces 1,6, 2 veces 1,7. Ya van a ver la diferencia, pero finalmente el comportamiento de los datos se empieza a ver lo mismo. 2 veces 1,8 y 2 veces 1,9. ¿Qué quiere decir que haya tomado como tallos 2 veces cada uno? Que el primero 1,5, entonces iría entre 1,50 y iría hasta 1,55. Recuerden, sin incluir el 1,55. Ese sería una característica que yo podría tomar en determinado momento. En cambio, este de arriba, el tallo viene de la siguiente forma. Viene desde 1,50 hasta 1,60. Entonces, mire, con la misma información yo puedo construir dos diagramas de tallos y hojas diferentes. Sin embargo, el comportamiento grupal va a ser el mismo. Quiero saber hasta ahí si es claro el concepto o posiblemente eso haya generado algún tipo de duda. O ahí es claro. Bueno, entonces cualquier duda ahí mismo me indican para ir aclarando. Entonces lo voy a ir haciendo a la par. Si lo hago con el primero, entonces tenemos que ya hicimos la línea del 50, vamos a la línea del 60. En el 60 tengo 2, 3, 1,60, tengo un 1,61, tengo 2, 1,62. Ahí vamos. Tengo de 1,65 hay 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Voy a ir ampliando esto que se vea. De 1,66 hay 1. De 1,67 encuentro acá, vamos mirando, es el que más hay. De 1,67 hay 8 y ahí termina. De 1,67, entonces 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya organizo, revisamos la información. Entonces dijimos que hasta 1,67 que hay 8. Miremos el... ¿Si hay 8? Sí. Miremos el que estoy duplicando cómo me va quedando y vamos viendo el comportamiento. Entonces dijimos que en el primero, entre 1,50 y 1,55 voy a encontrar solo 1,54. Luego entre 1,55 y 1,60, que sería este siguiente, sería 1,55 a 1,60. Aquí se incluiría los otros. Vamos a mirar, aquí incluiría entonces 7, 7, 7 y 9. Aquí sería entre 1,60 y 1,65. Entonces tendría 3, 1,60, 1,61, 2,62. Y no incluyo el 65 ahí. Lo incluyo en el siguiente, que tengo 4, 1,65. Tengo un 1,66 y dijimos que 8. Mire que este tipo de orden de la forma de agruparlo me empieza a dar un histograma un poco más organizado, más amplio, porque por ejemplo acá la caída es muy grande. Aquí me va mostrando una curva un poco más prolongadita, entonces muchas veces es más conveniente hacer este doble. Pero vamos haciéndolo a la par y vemos que finalmente el comportamiento de los datos es el mismo. Bueno. Seguimos en la línea de 1,70. Para 1,70 tenemos entonces que acá, déjeme lo corto y lo llevo para que me quede, no tener que estar moviendo tanto la hoja. Lo voy a cortar y lo voy a poner aquí al frente. Acá. Entonces tengo 1,70, hay 7. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Luego 1,72 tenemos, de 1,72 tenemos 10. Aquí tenemos 10, 1,72. 10, 1,72. Tenemos, luego sigue 1,75 y 1,75 tenemos también 10. Voy a poner arriba 1,75, 10. $10, 1,75 tenemos por acá. Déjenme que siguen ingresando. Después de 1,75 me va a tocar aquí insertar una columnita para seguir adicionándole. Bueno, voy a cortar y llevo nuevamente mis datos arriba. Digamos que siempre la parte lenta de todo esto es la organización de los datos. Una vez se tienen organizados los datos, la parte de cálculo no tiene tanto problema. Bueno, voy organizando. Pues la gráfica así como más comprimida como la de arriba. ¿Cómo? Pues dice la gráfica así como más Sí, comprimida. sí, no, le estoy diciendo, no hay ningún problema en ninguno de los dos, ambos nos muestran el mismo comportamiento, por eso les digo que todo depende de lo que uno quiera mostrar, pero ambos me van a mostrar el mismo comportamiento, por eso quiero mostrar las dos alternativas para que veamos qué puede hacer en la parte de análisis y va a ver que no cambia mucho en la interpretación grupal de la información, que es lo que finalmente me interesa. Vamos a mirar con 1,76 aparecen 2. Entonces en 1,76 tenemos 2. Y 1,77 aparecen 7. Mira que por ejemplo el inconveniente con este que estoy haciendo es que hay un conjunto de datos que se agrupan todos en ese centro. Claro, eso me está marcando la tendencia central de los datos. Ya sabemos que por ahí donde el mayor número de datos hayan es donde va a encontrar la media y posiblemente la mediana. Entonces de una vez, en la medida que vamos conociendo el manejo de la información, vamos interpretando un poco más los datos sin tener que hacer tanto cálculo. Ya nos vamos dando una noción general de qué pasa con esos datos. Miremos con un 80. ¿Cuántos? No, un 80 ya no lo tomamos. Hasta ahí llegamos. Hagamos el de abajo. De 1,70 a 1,75 voy a copiar los de acá hasta 1,72. No incluiría el 1,75 en este. Y luego vendría de 1,75 a 1,79, que serían los siguientes. Entonces mire que otra de las ventajas de utilizar las herramientas, por ejemplo Excel, en el manejo de datos estadísticos es que me da mucha mayor agilidad y puedo hacer variantes en algunos ejercicios por la facilidad que puedo hacer de copiar, pegar, mientras que manualmente se va volviendo un tema aburridor tener que volver a retomar los datos, agregar. Aquí puedo hacer muchas variantes. Bueno, nos vamos para la línea de 1,80. Voy a cortar acá también y miramos qué pasa con esto. Al cortarlos, entonces vámonos con 1,80. Tenemos que 1,80 hay ¿cuántos datos? Tenemos 6 datos de 1,80. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 de un 80, 81 hay uno, 82 tenemos, a ver cuántos. 82 tenemos por este lado 5 y por este lado tenemos 3. En total tengo 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con el siguiente, 85. 85 aparecen 7. 85 aparecen 7, 87 aparecen 4, 87 aparecen 4. Profe, le faltó un 6 antes del 7. Me quedó un 6 antes del 7. Ah, sí, no lo Sí, vi. señor. Listo, gracias. Solo uno, ¿cierto? Sí. Bueno, acá lo tengo, lo movemos y pasamos acá al 6. Gracias. El 6 y aquí está. Voy con el 7 y ahí terminamos. Miremos el otro. En este otro gráfico me quedaría entonces esta primera parte. Y miremos la segunda parte, que es esta. Bueno, a ver, yo organizo un poco esto que... Mire que ambos gráficos tienen un comportamiento similar, pero este al hacerlo más amplio acá me muestra mucho más claro el comportamiento de la curva. Este quedó muy empinado, entonces eso me marca un poquito la diferencia, digamos que puede generar dudas en la interpretación. Y vámonos para el último, en la serie del 90 tenemos 4 90. Entonces 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí quedaría terminado, digamos, el diagrama de tallos y hojas para este primero. Voy a ordenarlo acá, listo. Y lo mismo, entonces acá tenemos 4. Quiere decir que me sobra el último 1, 9. Y mire cómo quedaron los dos gráficos. Es la misma información, pero vamos a hacerlo a nivel de histograma. Lo voy a marcar acá para que vean las características y cuál es más claro para interpretar. Entonces vuelvo e insisto, no es que uno u otro sea el bueno, no, ambos están bien tratada la información. Todo depende, digamos, más de gustos y de necesidades que haya en términos de lo que quiera hacer con la información. Diría yo que es más conveniente. El segundo, recuerden también la característica que habíamos dicho cuando construimos tablas de distribución de frecuencia, que mínimo 5 intervalos, máximo 20, tampoco excedernos en muchos intervalos acá. Pero este segundo que estoy haciendo, digamos que está dentro de un tamaño normal de lo que uno desearía en una tabla de distribución de frecuencia. Y aquí me está marcando mucho mejor el comportamiento en términos de la curva de distribución normal. Mire ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el comportamiento de estos datos hasta acá? Aparentemente, ¿un sesgo hacia dónde? Miremos este y aparentemente hacia dónde tiene el sesgo. Voy a A la mostrar. izquierda. Voy a mostrarles, sí, está aparentemente a la izquierda. Vamos a hacerlo. Voy a hacer un giro acá para que miren. Si todavía algunos tienen duda de cómo se interpreta ese sesgo, voy a organizarlo acá un poquito. A ver, que la idea de esto es que podamos hacer el análisis lo mejor posible. Entonces hay procesos que son un poco lentos, pero digamos que vamos con paso firme. Voy a mostrarles acá solo para hacer el giro de los diagramas de tallos y hojas que me pueda dar las características claras de un histograma.
ahí, por ejemplo, ahí ya podría yo hacer un giro. Miramos en términos de, voy a achicar lo que me dé mayor pantalla. Ya como esto lo pegué como una imagen, entonces puedo moverlo para comparar frente a lo que quiero. A ver dónde está la información por acá. Listo. Si yo hago el giro de 90 grados a la izquierda, pues me queda el histograma. Miremoslo acá, el giro donde estará acá. Yo puedo hacer esto y ahí tenemos entonces, voy a achicarlo un poquito más o a ver. Bueno, ahí ya podemos ver mejor la información. Ya podemos ver que son histogramas y aquí vemos el sesgo. Si este es el punto más alto, el sesgo está a la izquierda, no está muy pronunciado, pero sí se ve cierto sesgo a la izquierda. ¿Cómo me doy cuenta realmente del sesgo? Tomo el valor más alto que tenga dentro de ese gráfico y ahí debe ir la media o la mediana, alguna de las medidas de tendencia central. Trazo una línea y miro la distancia que hay de esa línea al último dato hacia la derecha y la línea del último dato hacia la izquierda. Entonces vemos que la cola izquierda es mucho más larga que la cola derecha. Esa es una forma, digamos, fácil de interpretar el sesgo para los que todavía tengan duda de cómo se hace la interpretación. Entonces cuando hablo de sesgo es qué tanta es la distancia que hay desde esa línea central a los extremos de los datos. Realmente esa es la intención. Entonces yo mediría la distancia que hay de acá a acá, que es mayor que la distancia que hay hacia el otro lado. A ver que no me dio por ahí. Acá. Entonces mire la distancia, mido las dos y eso es lo que me dice entonces exactamente el sesgo. Entonces un sesgo más marcado a la izquierda. Eso es desde el punto de vista visual. Si yo quisiera hacer eso, verificarlo desde el punto de vista cuantitativo, ¿qué tendría que calcular? ¿Qué medida me dice cuál es el sesgo que tiene esta información? ¿Cuál sería la medida que me dice cuál es el sesgo de este conjunto de datos? ¿El punto de asimetría? Exactamente, hay uno que se llama coeficiente de asimetría. Entonces hasta el momento estoy haciendo una interpretación visual, pero si yo quiero corroborar eso desde el punto de vista numérico, haría el cálculo del coeficiente de asimetría, que ya con los datos que tenemos se pueden calcular. Bueno, vamos entonces a continuar. Hasta ahí es claro y estamos haciendo un resumen de todo lo que llevamos en la estadística. Mire que esto nos resume toda la estadística descriptiva. Bueno, entonces hasta el momento dos situaciones. Una es que puedo hacer variaciones en el manejo de la información y ambos me están dando el mismo comportamiento. Este tiene un sesgo a la izquierda, lo que pasa es que aquí es más difícil de identificar que en este, pero mire que ahí hay dos conjuntos ya, digamos, más por tema de gustos, por necesidades de lo que quiera ver en la información. Vamos a hacer entonces el diagrama de caja. Voy a insertar por acá unas columnas para que
Entonces vamos a insertar unas columnas por ahí y vamos a calcular los elementos fundamentales para hacer un diagrama de caja. Entonces acá tengo primero el diagrama de tallos y hojas en dos versiones que lo hicimos, y vamos a hacer acá abajo entonces el diagrama de caja. Diagrama de caja. Mire que normalmente van acompañados los dos diagramas. Hace uno el diagrama de tallos y hojas para hacer el diagrama de caja. O de hecho, si no hubiera hecho yo el diagrama de tallos y hojas, pero tuviera la tabla de distribución de frecuencia, a partir de la tabla de distribución de frecuencia puedo hacer el diagrama de caja sin problema. Entonces vamos a construir las tablas. Voy a ampliar acá un poquito esto. A ver acá. Para que hagamos los elementos fundamentales. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos la frecuencia absoluta, FI. Necesito la frecuencia acumulada y no necesito nada más para hacer el diagrama de caja. Ya si quisiera calcular medidas de tendencia central, medidas de dispersión, tendría que hallar la marca clase. Pero vamos a ver para este que necesito. Entonces el primer dato trae 5. El segundo conjunto de datos trae 19. El siguiente conjunto de datos trae 36 datos. El siguiente conjunto trae 27. Y el siguiente trae 4. Si todo está bien, 4 datos. Miremos la suma. Dijimos que habían ¿cuántos? 91 datos. Ahí está. Correcto. Lo mismo podría hacer con el otro. Vamos a hacer a la par para aprovechar las ventajas de Excel en este tipo de trabajo. Entonces tengo que la primera frecuencia para el segundo es 1, el segundo es 4, el tercero es 6, creo, me verifico bien, 6 datos. Siguiente conjunto de datos será de 13. Siguiente conjunto tengo 17. Siguiente deben ser 19. Siguiente tenemos 15 datos. Siguiente conjunto debe tener 12 datos. Y el último 4. Total, el mismo conjunto, el mismo total de datos, 91. Entonces ahí tenemos con los dos. Miremos las frecuencias acumuladas. Entonces la frecuencia acumulada, ya saben que la calculamos relativamente rápido. Y esta frecuencia acumulada me sirve porque como necesito calcular cuartiles, entonces esa frecuencia acumulada es fundamental para ese cálculo. Entonces tengo acá y ahí tenemos entonces las frecuencias acumuladas. Bueno, entonces tendríamos dos diagramas de tallos y hojas y dos diagramas de caja. Voy a hacer uno solo y después miramos cómo nos va con el tiempo y hacemos el otro y revisamos un conjunto de datos atípicos para poder marcar bien la diferencia. Bueno, entonces vamos a calcular para este primer conjunto. Ya tenemos los datos que son. A ver dónde me ubico por acá para poderlos acá abajo. Vamos acá abajo a ubicarnos. Vamos a hacer el mínimo
vamos a calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el máximo. Recuerde que necesitamos calcular rango intercuartílico. Necesito calcular límite inferior interno y necesito calcular límite superior interno. Esas son las medidas que necesito para hacer un diagrama de caja y poder identificar los datos atípicos. Voy a dejar este para el primer gráfico y miremos la variante como nos da para el segundo. Bueno, entonces dediquémonos a construir esto. Entonces ya sabemos, el dato mínimo es 1.54, el máximo 1.90. 1.54 y el máximo 1.90. Lo mismo pasaría aquí abajo. 1.54 y el máximo 1.90. Mire que una vez se tiene ya el conocimiento y el dominio de cada uno de estos temas, es relativamente fácil empezar a manejar la información y no importa el volumen de datos. Bueno, para calcular el cuartil 1, entonces lo primero que necesitamos hacer es el cálculo de kn sobre 4. Entonces tenemos cuartil 1 es 1 por n, que son 91 datos, dividido 4. Y eso me dará entonces 22.75. 22.75. Y aquí vemos que la primera arriba, en la frecuencia acumulada, que es la que me interesa, ese 22 lo encuentro en la clase acá. Aquí vendría el cuartil 1, lo voy a marcar con esta linecita verde, 22.5, ahí en 24, entonces el límite inferior es 1.6, por lo tanto me va a quedar acá que es igual a 1.6, que es el límite inferior, más 22.75 menos la frecuencia acumulada anterior. Esa frecuencia acumulada anterior de este intervalo es 5, dividido la frecuencia que le corresponde al intervalo. La frecuencia que le corresponde al intervalo es 19, y esto lo multiplico por la amplitud, y la amplitud dijimos que era 0,1, y así me queda que el cuartil 1 tiene, voy a dejar con 2 decimales, 1.69 sería el cuartil. ¿Me podría repetir porque dice 22,75 y de dónde es que se saca en esa parte? Voy a copiarlo, ¿sabe de dónde sale el 22.75? ¿Sí? ¿Qué es? Todavía no me queda claro. Recuerde que la fórmula sí. en la fórmula hay una partecita que dice kn sobre 4, ¿cierto? No, sí, ese sí. Bueno, entonces una vez tenga este 22.75, se viene acá arriba a la tabla y estamos pendientes en la frecuencia acumulada. Estoy mirando acá en la frecuencia acumulada. ¿Dónde encuentro el 22.75? Si no está ese dato, busco el que le sigue. Y el que le sigue aquí es 24. ¿Sí? Si aquí estuviera 22.75 antes, me quedaría ahí. O si estuviera 23, me quedaría ahí. Entonces busco el dato exacto o el que le sigue, no importa cuál sea, el que le sigue por encima. Entonces ese es el 24. Ahí sí está claro. Sí, señor. Bueno, hagamos lo mismo con el cuartil 2. Entonces mire que el cuartil 2, voy acá, el cuartil 2 entonces va a ser 2 por 91 dividido 4. Y eso me da 45.5. Hago lo mismo, vengo arriba y busco dónde está 45.5. Como no hay 45.5, el dato que sigue es 60, entonces en esta línea estará ubicado el cuartil 2. Voy a marcar una lineecita diferente. ¿Sí? Aquí está
el cuartil 1 y aquí está el cuartil 2. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? 1.7. Vamos a calcularlo. Entonces va a ser igual a 1.7 más 45.5 menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior es 24 dividido la frecuencia que le corresponde a este intervalo, que es 36, por la amplitud, que es 0,1. Y así me da que el cuartil 2 para este conjunto de datos es 1.76. Y hacemos el último cuartil, el cuartil 3, que va a ser igual a 3 por 91 dividido 4. 68.25. Vengo y lo busco. Vamos a ver. 68.25. Aquí está 87. Entonces en esta línea se encontrará el cuartil 3. Voy a ponerle otro colorcito por acá. Entonces aquí está el cuartil 3. Mire que está más o menos una distribución simétrica acá, reparte. Si fuera completamente simétrica o todos los datos se concentraran en uno solo, aquí podría encontrar todos los cuartiles en un mismo intervalo. Eso puede suceder en algún momento. Bueno, vamos a calcular el cuartil 3, entonces es 1.8 el límite inferior, 1.8 más 68.25 menos la frecuencia acumulada anterior, que nos dio 60, y esto dividido la frecuencia de este intervalo, que es 27, y esto lo multiplico por 0.1, y así tengo que el límite inferior, el cuartil 3 es 1.83. Bueno, ya tengo los cuartiles. Con eso vamos a calcular el rango intercuartílico, límite inferior y límite superior, para que hagamos el diagrama de caja y miremos si tiene datos atípicos o no. Entonces, el rango intercuartílico, recordemos, lo voy a escribir aquí atrás, que el rango intercuartílico era el cuartil 3 menos el cuartil 1. De esa forma calculo el rango intercuartílico. Entonces va a ser igual cuartil 3 menos cuartil 1, y así el rango intercuartílico es 0,14. El límite inferior, recordemos que se calcula como el cuartil 1 menos 1.5 el rango intercuartílico, y el límite superior se calcula como el cuartil 3 más 1.5 el rango intercuartílico. Entonces vamos a calcularlo. Cuartil 1, que es 1.69 menos 1.5 por el rango intercuartílico, que es acá F30. Listo. Y me da que el límite inferior 1.49, y el límite superior va a ser igual a el cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico, y eso me da 2.04. Ya tengo toda la información y con eso puedo trazar ese diagrama de caja con todas las características. Entonces vamos a hacer el diagrama de caja. Entonces vamos a mirar el diagrama de caja. Lo voy a hacer acá. Entonces recordemos que para el diagrama de caja lo que hago es ubicar el dato mínimo, el dato máximo. Los gráficos es conveniente que lo hagan lo más amplios posibles, no se reduzcan en espacios, que muchas veces hacen gráficos muy pequeños que no permiten ver
los detalles que son los que necesitan ver. Entonces voy aquí a ampliarle un poquito esto, que se vea esa línea. Listo. Entonces el dato mínimo, digamos que es 1.54, está acá, y voy a irme a verlo, ampliamos acá 1.54. Bueno, dejemos acá 1.50 el primero. Voy a ampliar un poquito para abrir acá 1.50. Voy a hacerlo de 5 en 5 para que me dé un espacio amplio. Entonces aquí tengo 1.50, seguiría 1.55, 1.60, 1.65, ya lo modifico para que 1.75. A ver, vamos ampliando esto, que me permita ver todas las características. Pongámosle estos 2 decimales. Necesito ampliarlo más. No me está dejando ver, entonces hagámoslo más pequeño en tamaño letra. Es 1.50, a ver, 1.55, lo está dejando ver, así que me quedo con muchos decimales. Listo. $1.60, $1.75, sigue por acá $1.80, $1.85, y dijimos que íbamos hasta $1.90 y voy a poner $1.95 llegado el caso. Bueno, entonces esto ya quedó demasiado grande. Vamos entonces, esta es la escala apropiada, 1.95. Bueno, vamos a trazar el diagrama de caja. Yo dejo esta reglita como referencia y ahora sí trazo acá abajo mi diagrama de caja. Dijimos entonces que el dato mínimo 1.54. Voy a recortar un poquito esta línea. 1.54 por acá más pegadito. Y el dato máximo 1.90. Entonces 1.90 me da exactamente en este punto. Listo. Mínimo y máximo ya lo ubico. Ubico el cuartil 1, 1.69. Vamos a introducir una línea para 1.69 que me marque la referencia. 1.65, 1.69 sería por acá muy pegado. Y vamos a buscar el cuartil 3, que es 1.83. Y 1.83 me quedaría más o menos, miremoslo por acá, hasta 1.80, 1.83 por acá. Ahí necesito que me quede un rectángulo, no me lo movió, por acá 1.83 por acá. Entonces voy a insertar el rectángulo, que es el que marca realmente el rango intercuartílico. Entonces me quedaría que mi diagrama de caja viene así. Voy a dejarlo sin relleno, dejar este sin relleno. Y no me falta sino trazar el cuartil 2, que es 1.76. Voy a trazar esa línea y normalmente la trazamos con un color diferente. Entonces 1.70 y 75 está acá, 1.76 un poquito más adelante por acá.
Y digamos que esa línea la voy a dejar de color rojo, a marcar diferencias, y la voy a hacer más gruesita que se vea. Bueno, ahí tenemos el diagrama de caja. Entonces confirmamos lo que decíamos al comienzo. Tiene un sesgo a la izquierda. Miren esta cola, que en el diagrama de caja se llama un bigote. A la izquierda es más largo que este a la derecha. Muchas veces no se ve el sesgo sobre el bigote, sino sobre la caja. Si esta caja la hago mucho más amplia, voy a ver que este lado izquierdo es más grande que el lado derecho. Entonces me sigue corroborando la información que habíamos visto en el histograma, que tiene un sesgo pequeño a la izquierda. Ahora miremos con esta segunda parte. Este que está acá es el que me dice si hay o no hay datos atípicos. Entonces, la primera información, este primer bloque, me sirve para trazar el diagrama de caja, y la segunda parte me sirve para saber si hay datos atípicos o no. Entonces, por ejemplo, límite inferior me da 1.49, pero 1.49 lo voy a marcar está por fuera de la caja. Vamos a marcar por acá un puntico. Si aquí está 1.50, por acá debe estar 1.49. Que es un círculo grande. Bueno, quiero marcar un puntico. Llevémoslo acá. Digamos que por ahí está ese punto, 1.49. Y el límite superior es 2.04. También se encuentra por fuera de la caja. Un 95.2 por acá más o menos. 2.04. Lo que quiere decir que este conjunto de datos no tiene datos atípicos. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Como no tiene datos atípicos, entonces podemos hacer todos los cálculos de la estadística descriptiva confiados en que la información es la apropiada. Entonces puedo calcular las medidas de tendencia central, puedo calcular las medidas de dispersión, puedo calcular medidas de posición, y las conclusiones que saco sobre eso son las más acertadas, porque no hay datos atípicos. Entonces, eso es lo que deseaba que hicieran con el ejercicio. Es un ejercicio relativamente sencillo, pero nos resume toda la estadística que tenemos hasta el momento. Con esto podríamos cerrar todo lo que llevamos en el semestre. Y es lo que se espera que cualquier profesional, sin importar el área, domine de la estadística, mínimo estos elementos. Ya con esto se puede hacer, digamos, la gran parte de las investigaciones que se hacen cuantitativas incluyen estadística descriptiva. Bueno, voy a dejarles este, y el otro ya quedaría como ejercicio para que lo hagan ustedes, calcular estas medidas para el otro diagrama de tallos y hojas, y hacen el diagrama de caja y comparan, y pueden entonces empezar a hacer interpretaciones sobre eso. Hasta ahí está claro todo. Cuéntame. Es que yo anoche le envié ese ejercicio, pero olvidé hacer el histograma. ¿Hay problema? No, por eso le digo, la idea es que empiecen a trabajar y empiecen a identificar dónde tienen, en qué han fallado, o realmente qué es lo que desconocían del trabajo, pero no hay problema. Siempre la idea de los talleres es que ustedes empiecen a practicar y logren identificar cuáles son las dudas que tienen para que las podamos aclarar en clase. Ese es finalmente el objetivo de esos talleres, y se van dando cuenta que en la medida que uno raya, esto se va volviendo muy natural, no hay que pensarlo tanto. Una vez se hacen estos cálculos simples, ya nos queda más tiempo para hacer análisis, entonces empezamos a hacer muy buenas interpretaciones. De hecho, aquí podríamos sacar varias conclusiones. Hagamos 3 conclusiones antes de continuar. Para este, entonces, podríamos decir, como el cuartil 1 es 1.69, entonces podríamos decir que el 25% de los
estudiantes. Se supone que esa es una base de datos de estudiantes, el cual nos dieron la estatura. Entonces decimos que el 25% de los estudiantes encuestados, que recuerde que esto es una estadística descriptiva, el 25% de los estudiantes encuestados tienen una estatura inferior, podría decir inferior o igual si quisiera. Si aquí lo dejo inferior y después digo que es superior, y aquí lo dejo inferior, en el otro sería igual o mayor. Bueno, entonces inferior ¿a cuánto? A 1.69 metros. 1.69 metros. Esa es una conclusión. ¿De dónde saco? Yo podría ver solo este diagrama y aquí está el cuartil 1. En este lado dijimos que está el cuartil 1. Aquí al otro lado está el cuartil 3 y aquí en la mitad está el cuartil 2. Aquí está el cuartil 2. Entonces con esa información yo ya puedo interpretar qué pasa con los datos. Por ejemplo, podría decir que el 50%, quiero que me interpreten me digan de dónde saqué esa información. El 50% de los estudiantes encuestados tienen una estatura entre 1,69 y 1,83 metros. ¿De dónde saqué esa información? De los 1 y el cuartil 3. Exactamente, esta caja reúne el 50% de la información. Que recuerde que por debajo está el 25, por encima el otro 25, entonces aquí me queda el 50. Entonces el 50% de la información se encuentra en esta caja. Por eso cuando se revisan estos diagramas de caja, entre más datos hayan en más concentración hayan acá, mejor es el conjunto de datos. Estas cajitas a veces se hacen muy pequeñitas y ahí están concentrados casi todos los datos. Y estas colitas muy pequeñas. Entonces, de ahí salió esta información. Sí. Y siempre en la caja va a ser el 50%. Siempre, porque recuerde que tengo el cuartil 1 al cuartil 3. Siempre, esto siempre será el 50%. Aquí, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, otra conclusión. Yo podría decir que el 75%, miremos esta otra. Yo puedo decir el 75% de los encuestados, a ver, copio acá, diría que el 75% de los encuestados tienen una estatura inferior a 1,83. ¿Por qué? Porque 1,83 es acá y acá para abajo se encuentra el 75% de la información. Entonces ya puedo ir mirando muchas cositas ahí alrededor. Mire que no necesito tener todos los datos. Con un buen gráfico puedo concluir todo y es la intención de la estadística. Cuando empezamos el curso y siempre que preguntamos qué es lo primero que me imagino cuando me hablan de estadística. Entonces lo primero que nos imaginamos cuando nos hablan de estadística es que hay gráficas y las gráficas son esenciales para la interpretación. Muchas veces podemos hacer mejores interpretaciones con un buen gráfico que con la misma tabla. Las tablas necesitan un poquito más de dominio, más de conocimiento de qué es lo que soporta toda la tabla. En cambio el gráfico impacta de una vez en el cerebro y nos da las interpretaciones apropiadas. Entonces esa es parte de la intención. Entonces, tan pronto termine les enviaré este archivo para que ustedes puedan hacer el cálculo del otro diagrama de tallos y hojas. Quiero mostrarles otro ejercicio donde identifiquemos datos atípicos. Los que hemos hecho hasta el momento no tienen datos atípicos.
Entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio. Voy a dejar que esté acá, esta hojita es el taller. Voy a poner como taller para que ustedes identifiquen taller 1. Por aquí ya hay un taller, entonces este taller 1. Y vámonos aquí a la hoja 3 y les voy a mostrar. Supongamos que tenemos la siguiente información. Esto es la temperatura medida en grados Fahrenheit. Hay un conjunto de datos. Se tomaron las medidas de esa temperatura en grados Fahrenheit. Miremos cuántos datos hay. Tenemos 23 datos. Ya se hizo seguimiento. Se tomaron 23 medidas. Puede ser de 23 días o las 23 medidas en un mismo día. Todo depende de lo que se quiera hacer. Entonces quiero saber cómo es el comportamiento de este conjunto de datos. Entonces, teniendo de comportamiento, vamos a hacerlo muy rápido. Un diagrama de caja. De hecho, aquí miramos y a ojo podemos identificar que hay unos datos que están como desfasados. Por ejemplo, este 300, mire. Está muy lejos de todos los otros. Uno ve que todos están como en 70, 60. Por acá 70, 60, pero me aparece 300. Y ese 300 está muy lejos de esas medidas. Entonces dice uno, algo raro pasó. Puede que la medida exista, pero no era lo frecuente que estaba sucediendo. Entonces vamos a ver si hay o no hay datos atípicos. Aquí como son poquitos datos, pues a ojo pudimos identificar. Pero gráficamente, ¿cómo se va a representar eso? Hagamos un diagrama de tallos y hojas. Hagámoslo rápido. Voy a ordenar este conjunto de datos. A ver, yo agrego acá una fila para poder y voy a ordenar este conjunto de datos. Entonces siempre lo primero que hacemos con el conjunto de datos es ordenarlo de menor a mayor, y ya tenemos que el mínimo, entonces el mínimo es 69 y el máximo tenemos acá que es 300. El máximo es 300. Ya tenemos esos dos datos. Entonces aquí podemos decidir qué vamos a hacer con los tallos. Si yo me fuera a identificar tallos como la decena, por ejemplo 69, voy a escribirlo por acá. 69 está conformado por 6 decenas y 9 unidades, ¿cierto? 6 decenas, 9 unidades. En cambio 300 estaría conformado por 30 decenas y 0 unidades. ¿Sí? Es lo primero que nos enseñaron con los números. Los números hacemos de derecha a izquierda, unidades, decenas, centenas. Entonces esto es parte fundamental que debemos recordar para poder definir los tallos. Si yo quisiera definir esto por decenas como tallos, tendría que hacer de 60 a 70, de 70 a 80, pero hasta 300 me queda muy grande. Me quedaría una tabla muy grande. Entonces yo podría hacer por centenas, pero centenas también. Hagámoslo entonces. Voy a hacerlo inicialmente así. Si yo tomara primero acá 0, 1, 2 y 3. Digamos que esto fueran centenas. Aquí vendría entre 0, todo lo que encuentra entre 0 y 100. Aquí vendría todo lo que encuentra entre 100 y 200. Y aquí todo lo que encuentra entre 200 y 300. Y aquí el máximo entre 300 y 400. Si lo hago de esa forma, vemos que la tablita me queda muy pequeña. Entonces puedo hacer
un, tallo, un diagrama de tallos y hoja doble. Voy a hacerlo 0, 0. Recuerde que para esto no hay una regla general, aquí toca ya empezar que cada uno a criterio vaya empezando a entender qué es lo que se quiere hacer. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ahí me queda un tallo mucho más amplio. Y vamos a mirar qué pasa acá. Entonces voy a escribirlo acá. Acá viene todo lo que tenga entre 0 y 100. No, entre 0 y 50. Como lo hice doble, entre 0 y 50. En este siguiente voy a marcar todo lo que tenga entre 50 y 100. Entre 50 y 100. No marqué ya. Bueno, acá el paréntesis. Luego viene entre 100 y 150. Esto es fundamental que lo definan antes de empezar a hacer el conteo para que no se pierdan. Mire. Aquí tengo entre 200 y 250. Y finalmente tengo por acá entre 250 y 300. Y el último sería entre 300 y 350. Bueno. Entonces lo primero que uno debe definir claramente, ¿cómo voy a tomar los tallos? Entonces hay muchos criterios. Todo depende de lo que más me convenga, de tal forma que pueda haber un gráfico que sea cómodo. Bueno. Entonces, ¿por qué decidí hacerlo así por centenas? Porque la diferencia entre 60 y 300 es muy amplia y si lo hiciera por decenas me quedarían una fila como de 30 y ya una tabla muy grande. Entonces, ajustándome a los requerimientos de las tablas de distribución, mínimo 5, máximo 20, me ajusto mejor a este. Y empieza el conteo. El primero es 69, lo voy a escribir. Voy a escribir acá el 69. 69, 69, ¿cuántos 69 tengo? 4. Dice que es una forma diferente de organización. Pero como está este primero tuve un error acá, aquí no es entre, perdón. Acá no puede ir porque este solo va a tomar entre 0 y 50, se va en el siguiente. Acá. Entre 50 y 100, entonces aquí va 69. ¿Qué más tenemos? ¿Cuántos 70? Tengo 8. Entonces voy a poner acá 70, 70. A ver, me acomodo acá para que me deje ver esto que... Tengo 2, 4, 5 y son 8. Listo. 870. Ya me va mostrando mejor la información. Bueno. Sigue. Aquí voy hasta 100. Todos los de 71. A ver qué va a pasar. Mire que me quedaron concentrados todos en la misma. Incluso había podido haber hecho algo diferente. Bueno, ahora lo miramos. 71, ¿cuántos tenemos? Tenemos 6. Vamos organizándolo. Mire que me quedó todo concentrado
en uno solo. 71, ¿qué sigue? Un 272 y un 73. Dos 72. Y me queda dos datos que son los de 300. Quiere decir que eso irá en esta línea. Entonces aquí viene pongámosle un 30 y un 30. O podría ponerle 3 o 0, como quisiera ponerle ahí. Pongámosle 0 para que me marque que ahí está la línea del 300. 1 y 2. Bueno, como vemos acá, en este, si quisiera marcar el histograma, pues lo que me marca es que hay todos los datos concentrados en una sola línea y hay una colita por acá muy alejada. Este de hecho es acá. Si quisiera calcular todos los cuartiles, vamos a ver qué pasa. Calculemos el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Miramos el rango intercuartílico, miramos el límite inferior interno y el límite superior interno. Entonces miremos en primer lugar cuántos datos tenemos. Dijimos que eran 23 datos. 23 datos. Por lo tanto, el cuartil 1 va a ser igual a 1 por 23 dividido 4. El cuartil 2 va a ser 2 por 23 dividido 4. Y el cuartil 3 va a ser 3 por 23 dividido 4. Bueno, ya tengo estos daticos. Tengo que armar la tabla de distribución con las frecuencias acumuladas y vamos a ver qué pasa. Colgamos esto y tenemos acá FI y FA. Miren que parte de este conjunto de datos a veces es interesante porque nos reta hacer cosas diferentes en lo que conocemos de construcción. Entonces aquí tenemos 0 datos. Aquí tendríamos entonces, según eso, 21 datos. Verifiquémoslo. Ahí hay 21. Aquí 0, 0, 0, 0, 2. Total de datos. Aquí 0, pero ese último no lo necesito. Me sobra esta última fila. Y entonces aquí total de datos 23. Y la frecuencia acumulada entonces va a ser igual a 0. Perdón, este primer dato, el siguiente sería este más este. Vamos a seguir construyendo y ahí tenemos la frecuencia acumulada. Entonces este es el que me sirve como referencia para calcularlo. ¿Qué voy a encontrar acá? Que todos los cuartiles se encuentran en el mismo porque es la única fila que hay. Calculemos el cuartil 1. Entonces cuartil 1 va a ser igual. Busquemos el 5.75. ¿Dónde se encuentra? En esta fila es el primero que encuentro. Acá. Entonces me va a dar que esto es igual a 5,70. Perdón. Aquí voy a tomar no 0, sino que voy a tomar el primer dato que aparece, que es 69, que es el dato que hay ahí, más este valor menos la frecuencia acumulada anterior, que es 0, dividido la frecuencia que le corresponde al intervalo, que es 1, y dijimos que eso estaba multiplicado por ¿cuánto? Aquí viene de 0 a 50, o sea, la amplitud es 50. Por lo tanto,
el cuartil 1 es, aquí hay algún error me quedó por acá, sería 21 porque se me sale de acá, a ver qué pasó. 5.75 en lo busco, ahí está. Límite inferior sería acá 69, que es el dato mínimo. Voy a ver, más 5.75 menos el dato anterior, dividido en 21 por no puede ser la amplitud de 50. Sí, me da. A ver. Me está marcando un error. Por ahí está bien. Pero hay algo que no está cuadrando. Y es este valor. A ver qué será. Porque 82.69 no se encuentra dentro de este intervalo. Lo mismo me va a pasar con el cuartil 2 y con el cuartil 3. Entonces debe haber un error en interpretación de la amplitud. Pero aquí sí dije que entre 50 y 100 todo estaría ahí. A ver qué pasa con este conjunto. Y si lo dejara como estoy tomando decenas, yo creo que me va a tocar es tomarlo acá en 0,5. Miramos y aquí sí, 0,5. Ahí sí. Ahora miramos acá la amplitud 0,5 y ya les explico por qué. 0,14. Voy a calcular los 3 cuartiles primero. Vámonos con el segundo. El segundo entonces va a ser igual. 11,5, lo mismo, se encuentra en el mismo intervalo, entonces va a ser 69 más 11,5 menos 0, esto dividido en 21 y todo multiplicado por 0,5. Y ahí sí se está ajustando. Ahora también tiene un error. Este tiene que ser mayor. 69 cuartil 2 medio, si está bien el cálculo. Es que escribí 60. 69 más 11,5 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 0, dividido 21 y esto por 0,5. Ahí ya. Y el tercero lo mismo. El tercero entonces voy a hacer el cálculo y me va a quedar que es igual a 69 más 1725 menos 0 dividido 21 y esto por 0,5. Bueno, me faltó acá. Listo, ahí tengo entonces ya los 3 cuartiles. Vamos a calcular rango intercuartílico, que es 69 menos este. Listo. Límite inferior interno es cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico 68.72, démoslo en 0.7, y el superior va a ser igual al cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico.
y esto me da, dejémoslo con uno solo, 69.8. Voy a trazar de una vez el diagrama de caja. Recordemos que estos primeros datos me sirve para eso, entonces voy a trazarlo y ya con este terminaríamos. A ver, vimos que el dato mínimo es 69 y el dato máximo por acá es 300. Pero como de 300 está tan lejos, me voy a ir marcando acá de 1 en 1 hasta 73, 69, 70, 71, 72. Hasta 73 me pasé. 69, 70, 71, 73. Bueno, y aquí seguiría ese hasta 100, pero me va a quedar concentrado el diagrama caja aquí en un pedacito. Entonces vamos a trazarlo. Dato mínimo 69, listo, acá está. 69, dato máximo es 73, quiere decir que viene este pedacito acá. 69, 70, 71, 73, correcto. Vamos a darle mayor grosor a esto. El mínimo y el máximo. El cuartil 1, 69.14 y 69.27. Aquí no se va a marcar la diferencia. Entonces voy a hacer algo para poderlo ampliar. No lo voy a dejar en 69, sino acá 69. Ojo lo que voy a hacer. Yo voy a decir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya voy a hacer acá para que poder ampliar este gráfico. Sería 69.1, 69.2. Aquí haría 70. Aquí 70.1 hasta 71. Y eso lo que hace es ampliarlo para poder escribir estos datos de acá. Entonces lo voy a ampliar. 69.1 y 69.4. Aquí está 1 y 4 acá. Voy a ampliarlos un poquito porque no me deja. Ahora sí. Cuartil 1, 69.1. Entonces 69.1 por acá. Y cuartil 3, 69.4. Entonces me quedaría por acá. Mire que ahí quedaría la cajita. De hecho, como todos los datos, como todos los datos están tan concentrados, pues la cajita es ahí muy pequeña. Y va a ser relleno, sin relleno, y dejemos con líneas, ¿sí? Líneas sólidas, listo. Y de la cajita, como me queda ahí el cuartil 2, que es la mediana, me va a dar entonces lo siguiente. Cuartil 2 es 69.2, 69.1, 69.2, me da por acá. Y eso me da esa línea, hagámosla de color rojo para que se vea. Y ampliémosla acá para que hagamos la gruesa. Listo. Entonces digamos que aquí está el mínimo, por acá arriba está el máximo. ¿Y cuánto me dio el límite inferior? 68, ese se sale. Entonces por
debajo no hay problema. Por debajo no hay problema porque dice que está 68. Un puntico por acá. Ese puntico está aquí por fuera del gráfico porque da 68. Pero el límite superior me da 69.8. Y aquí tengo que esto es 69.8, sería por acá. Según esto lo que quería hacer. Por acá está 69.8. Y por acá al final está muy lejos, está por acá 300. Ya dijimos que por acá estaba 300. Entonces, vemos que tiene datos atípicos. ¿Cuáles son los datos atípicos? Los datos atípicos es todo lo que se encuentra entre este límite superior y el dato máximo, que es 300. Por lo tanto, voy a marcar acá que los datos atípicos es todo lo que se encuentra de aquí en adelante. Vamos a marcar todo esto que hay de acá. Son datos atípicos. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero procesar la información, lo que debo es eliminar todo lo que encuentre de acá para arriba. ¿Qué es de acá para arriba? Encontré desde el límite superior 69.8. Desde 69.8 para arriba, entonces mire que para que esta curva se vuelva normal, casi que tendría que eliminar todos los datos que hay de acá para arriba. Todo esto sería lo atípico, aunque de hecho lo normal sería mejor quitarle solo el dato que está más alejado, que es 300. Esa es la interpretación. Entonces siempre que hayamos límite superior y límite inferior, vemos si los puntos quedan dentro de la gráfica, y lo que haya entre esa gráfica y el máximo o el mínimo serán atípicos. Pero si los puntos dan por fuera, ahí no tendríamos datos atípicos. Esa es una característica. Bueno, entonces miremos. Listo, entonces voy a mandarles este archivo para que lo tengan de trabajo. Quedamos ya claros. Si tienen alguna duda, me envían el tallercito ya con todos los detalles y preguntan la inquietud. Y la próxima clase entonces haríamos el parcial, que es toda la parte estadística. No sé qué inquietudes. Sí, profe, ¿cuáles serían los talleres para enviar? Solo sería completar el diagrama de tallo de hojas de la gráfica pasada o desde el primer taller. De todos modos, como este archivo es el que les comparto, aquí hay un resumen de todo. Aquí hay un resumen de todos los ejercicios que hemos hecho. Aquí estaba de hecho el taller anterior, que era el de completar la tabla de distribución de frecuencia con las medidas estadísticas. El taller, el que hicimos ayer, que era esta parte que hicimos hoy, y completar este taller también. Sí, es eso. Queda este mismo archivo para que lo envíen, ustedes completan la información. Y entonces ahí hay un resumen de todo lo que se trabaja. Profe, ¿hasta cuándo estaría para enviar ese taller? No, me lo envían en el transcurso de la semana, antes del parcial que los tenga. Y entonces quedaríamos próximo miércoles. Hacemos el parcial para que empecemos ya a avanzar con los otros temas, que esos son mucho más rápidos. Pero ya lo que nos falta, digamos que tampoco es mucho para que vayamos avanzando en eso. Profe, una pregunta. Cuente. En cuanto al proyecto integrador, ¿qué va a pedir usted para su materia? No, el proyecto integrador, recuerden que porque no se puede hacer trabajo de campo ni nada, quedamos que en cada clase
si hacía un trabajo, entonces estoy esperando revisar unos artículos para mirar sobre eso, qué información trabajamos. Entonces posiblemente un ensayo, un ensayo o un ejercicio final integrador de toda la parte estadística, cualquiera de las dos. Entonces estoy revisando información primero. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces Profe, el miércoles que hacemos el parcial, entonces usted lo sube a la plataforma que esté habilitada desde las 9, ¿cierto? sí, sí, desde el horario que tenemos de clase. Listo, profe, gracias. Entonces decido si lo subimos a plataforma o se los envío, voy mirando cómo lo diseño. Bueno, le agradezco, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. hasta luego, que estén muy bien.